Me está engañando, este no es mi hijo, este niño no se parece en nada a mí, tráigame a mi hijo, exclamó Lucía y apartó bruscamente a la partera que sostenía al recién nacido en sus brazos. La mujer empezó a tener un ataque de histeria, mientras Daniel permanecía sentado en el pasillo sin poder contener las lágrimas. Acababa de perder tanto a la mujer que amaba como a su hijo, y no podía creer que toda esta desgracia le estuviera sucediendo a él. ¿Dónde he pecado tanto? ¿Por qué estoy siendo castigado de esta manera?, pensaba para sí mismo el hombre. La partera salió de la habitación y miró tristemente a Daniel. Tu esposa se negó a aceptar al niño, dijo que no cargaría en sus brazos al hijo de otra persona y exigió que le trajera a su propio hijo. Pero ya lo sabes todo. En ese momento, Daniel no podía pensar en nada más que en el pequeño niño. Ese bebé era su propia carne y sangre, y de ninguna manera permitiría que el pequeño terminara en un hogar de acogida. Registra en los documentos que soy el padre del niño, dijo con determinación, mirando a la partera que estaba desconcertada. Pero, ¿y tu esposa? Parece que el niño no tendrá madre, preguntó ella sorprendida. Eso no es asunto tuyo, con mi esposa me encargaré yo mismo, exclamó Daniel. El hombre le fue infiel a Lucía de manera regular. Sin embargo, a diferencia de otros hombres que se casaban con las hijas de los socios comerciales de sus padres, Daniel nunca cambiaba de amante como quien cambia de guantes. Amó sinceramente a Rebeca durante muchos años, pero no podía comprometer su destino con ella, ya que un matrimonio así no beneficiaría a Rubén, el padre de Daniel. Rebeca comprendía toda la complejidad de la situación, por lo que nunca exigía más de lo que Daniel podía darle. Daniel era una persona muy generosa y amable. Alquilaba un lujoso apartamento en el centro de la ciudad para su amante, donde ocasionalmente se quedaba, diciéndole a su esposa que se retrasaba en el trabajo. ¿Lucía sospechaba que su esposo tenía relaciones extramatrimoniales? Es muy posible. Daniel nunca se detenía a pensarlo. Sabía que Lucía no se atrevería a hacerle escenas de celos y que el divorcio estaba fuera de discusión. Los padres de Lucía nunca permitirían que el matrimonio de su única y amada hija se deshiciera. Sería una gran vergüenza para su familia. Cuando Rebeca le informó a Daniel que esperaba un hijo, él se sintió muy feliz y no tuvo ninguna duda de que se quedaría con el bebé. Prometo que haré todo lo posible para que tú y el bebé sean felices, dijo Daniel a su amante. El niño no carecerá de nada. Rebeca lo amaba con todo su corazón y confiaba sinceramente en él. En secreto, Daniel organizó el parto de la futura madre en la mejor maternidad de la ciudad. Pagó a la partera para que guardara silencio, asegurándose de que no mencionara ni una palabra sobre la embarazada amante. No te preocupes, la recompensa será generosa, le decía Daniel, entregándole un sobre con dinero. Esto es solo un adelanto, recibirás la parte principal después del parto. La mujer sabía cómo guardar los secretos de los demás, y personas de alto rango que necesitaban ocultar el nacimiento de niños fuera del matrimonio a menudo acudían a ella en busca de ayuda. Y cuál no sería su sorpresa cuando, unos días después, Lucía apareció en las instalaciones del hospital. Marta se esforzó por aparentar que no sabía nada, por lo que Daniel la volvió a recompensar generosamente al final del mismo día. «¿Comprendes?», murmuró él, «para mí todo esto fue una completa sorpresa. Rebeca y mi esposa quedaron embarazadas prácticamente al mismo tiempo, pero ambos hijos son importantes para mí. Por favor, si algo sale mal, házmelo saber». Marta estaría dispuesta a cumplir su solicitud por dinero, pero las tragedias que ocurrieron después fueron una completa sorpresa incluso para ella. Cuando el hijo de Lucía nació muerto, la partera y Daniel tuvieron una conversación difícil. «Realizamos todas las investigaciones, hace solo un día todo estaba bien, no sé qué pasó», le decía ella a él. La mujer temía que un hombre influyente pusiera toda la responsabilidad sobre sus hombros. No solo sufrió el heredero de su esposa, sino también la mujer a quien él amaba. Inesperadamente para la partera, Rebeca empezó a sofocarse durante el parto. Apenas tuvieron tiempo de hacerle una cesárea para salvar al bebé, la mujer perdió el conocimiento y ya no abrió los ojos. «Esto es como una maldición malévola»,
lamentaba Marta con lágrimas en los ojos. En su experiencia, algo así nunca antes había ocurrido. La reacción de Daniel ante lo sucedido resultó ser bastante inesperada. Limpiándose las lágrimas que habían brotado de sus ojos, el hombre dijo: «Las lágrimas no van a aliviar nuestro dolor, y nuestras lamentaciones no sirven de nada aquí. No recuperaremos a Rebeca, ni a mi hijo, que aún no ha nacido pero ya está muerto. Necesitamos idear algo». Marta trató de suavizar la situación al entregarle a Lucía el bebé de Rebeca. Todos los bebés se parecen entre sí. Difícilmente la madre notará de inmediato que le dieron el hijo de otra persona, reflexionaba en sus pensamientos. Su práctica y experiencia respaldaban esta idea, y Marta pensó que era la mejor salida ante la situación. Sin embargo, Lucía de inmediato declaró que el bebé no tenía ninguna relación con ella. No quiso tomarlo en brazos ni acercarlo a su pecho. En casa, Lucía se enfrentaba a una difícil conversación con su esposo. A Daniel no le quedó más opción que confesar todo a su esposa y arrepentirse. Lucía no podía superar la pérdida de su hijo, su alma se ahogaba en lágrimas de dolor. La horrenda verdad que descubrió sobre su esposo, a quien amaba profundamente, empeoró aún más su ya complicado estado mental. «¿Cómo te atreves a proponerme algo así?», gritaba Lucía indignada cuando Daniel le contó todo y insistió en que ella figurara como la madre del niño en los documentos. «¿Cómo puedes tener la conciencia tan tranquila? Durante muchos años me fuiste infiel, tu amante te dio un hijo, y ahora me pides que sea su madre». Lucía no se atrevió a hablar de su deseo de divorciarse, pero se prometió a sí misma que tarde o temprano se iría de él, cuando el divorcio no interfiriera con el negocio de su padre. A Lucía le encantan mucho los niños y deseaba ser madre de su propio hijo, pero la situación complicada que se había desarrollado le resultaba tan repugnante que no podía encontrar consuelo. Encerrada en su habitación, Lucía llamó a su madre. Le contó todo lo que había hecho Daniel. La madre simpatizaba enormemente con la tristeza de su hija, pero la advirtió. «Mi niña, lo más importante es que no te apresures. En la familia pasan cosas de todo tipo, hay que resolver todos los problemas con la cabeza fría», la tranquilizaba María, quien entendía lo furioso que estaría Sergio si su hija decidía divorciarse. La propia mujer también estaba indignada hasta lo más profundo de su ser por la acción de Daniel. Imaginándose en el lugar de su hija, María se daba cuenta de que nunca habría permitido en su hogar a un hijo ajeno nacido de la amante de su esposo. La situación complicada fue resuelta por Daniel. Por primera vez en su vida, tomó una decisión firme por sí mismo y no tenía intenciones de retroceder. «Si te niegas a ser madre para este niño, entonces me divorciaré de ti», dijo, entrando en la habitación de Lucía sin llamar. «Yo criaré al hijo por mi cuenta». El hombre comprendía las consecuencias que acarrearía su difícil decisión, pero no podía vivir bajo el mismo techo con una mujer que odiaba a su hijo. Daniel seguiría desapareciendo durante días en el trabajo, y no habría nadie más para ocuparse de la crianza del niño aparte de Lucía. Sin embargo, él no podía confiarle al niño a Lucía, ya que eso podría tener consecuencias muy serias. Por primera vez en su vida, Daniel no sabía qué esperar de su esposa. Cuando Lucía le contó a su madre la conversación con su esposo, María estaba furiosa. «Empaca tus cosas y vuelve a casa, hablaré con tu padre, y él le dará a Daniel una buena reprimenda», exclamó. La mujer estaba muy enojada con Daniel. Para el momento en que Lucía llegó, como había prometido, María había hablado con Sergio, y la reacción del hombre ante la situación no le gustó en absoluto. «María, deja de ponerte tan nerviosa», se quejó él, bastante molesto de que su esposa hubiera irrumpido en su oficina y lo hubiera distraído del trabajo. «El niño ya nació, y por más brusco que suene, no puedes devolverlo. Estoy de acuerdo en que este niño no es de nuestra carne y sangre, pero eso no significa que deba crecer en un orfanato. No es muy humano», dijo Sergio, mirando severamente a su esposa. María insistía en que Sergio rompiera todas las relaciones comerciales con el padre de Daniel. «Debes decirle todo lo que piensas de él y declarar un protesta», afirmó ella en tono imperativo. En respuesta,
Sergio simplemente se rió. Ni siquiera se molestó en preguntarle a la mujer, cómo imaginaba ella el futuro funcionamiento del negocio, que es la fuente de su sustento, si él declara protesta al principal socio. La conversación terminó, y María se fue a preparar la habitación para la llegada de su hija. Cuando vio a Lucía, casi se quedó sin palabras. «Dios mío, estás tan pálida», exclamó la madre, abrazando a su hija. María se dio cuenta de que su hija necesitaba descansar, relajarse y recuperarse, así que sin hacer demasiadas preguntas, le preparó la cama, después de servirle una taza de té caliente, cerró la puerta de la habitación. Tan pronto como Lucía escuchó los pasos que se alejaban de su madre, se acurrucó bajo las sábanas y comenzó a llorar. Mientras estaba cerca de Daniel, no podía permitirse mostrar sus emociones por completo. Pero cuando se quedó sola, las lágrimas brotaron como un torrente. Después de guardar la maleta de su hija en el trastero, María se dirigió a su habitación. Mientras pasaba por el despacho de su esposo, escuchó una conversación interesante. «Te dije que te apresuraste», se escuchó la voz firme de Sergio desde la oficina. «Ella está en casa, llegó hoy, así que necesitamos encontrarnos y hablar tranquilamente en tu casa». «Llegaré pronto», concluyó el hombre y colgó el teléfono. María entendió que su esposo había estado hablando con Daniel y planeaba ir a verlo para discutir la situación actual. Al darse cuenta de que no la habían notado, regresó discretamente a su habitación. La curiosidad la abrumaba, preguntándose sobre qué tema exactamente Sergio hablaría con Daniel. A medida que esperaba la noche y pasaba el tiempo leyendo un libro, María reflexionaba sobre cómo podría indagar con cuidado a su esposo acerca de la conversación con Daniel, y lo más importante, hacerlo de manera que Sergio no pensara que ella lo había escuchado. Pero no se le ocurría nada, y sin darse cuenta, María se quedó dormida. Se despertó tarde en la noche cuando Sergio entró en la habitación sin golpear. «Te desperté, perdóname», susurró él. «Solo quería decirte que hablé con Daniel y no habrá divorcio». «¿Por qué cambió su decisión?», preguntó sorprendida la mujer, quien no esperaba que su esposo compartiera voluntariamente los detalles de la conversación. En ese momento, sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. «Gracias a Dios, no tendré que extraerle información astutamente», pensó para sí misma. El hombre se sentó en el borde de la cama y dijo reflexivamente: «Que Daniel críe a su hijo por su cuenta. Si Lucía deja de enojarse, regresará a él, pero si la ofensa no pasa, entonces que vivan separados, pero que aparezcan juntos en eventos. No necesito chismes en este momento, tengo acuerdos muy serios en el horizonte, y arruinarlos por disputas familiares definitivamente no está en mis planes». La llamada telefónica interrumpió su conversación. En la pantalla apareció el número de Rubén, el padre de Daniel. Sergio maldijo y salió corriendo de la habitación. Esta vez, María decidió no escuchar la conversación, estaba segura de que su esposo le contaría todo por sí mismo. Y no se equivocó. Después de media hora, Sergio entró furioso en la habitación, su enojo no conocía límites. «Solo imagina esto, él todavía me está poniendo condiciones», exclamó el hombre. No había nada sorprendente en eso. María sabía desde hacía tiempo que el negocio de su esposo dependía directamente de Rubén. Siempre manejaba los hilos, y por eso Sergio había casado a su hija con Daniel. Estaba seguro de que las relaciones familiares ayudarían a mejorar las conexiones comerciales, que eran tan importantes para él. «¿Qué dijo?», preguntó María sin entusiasmo cuando su esposo terminó de maldecir y estaba listo para un diálogo constructivo. El hombre estaba claramente insatisfecho. Suspiró pesadamente, se calmó y respondió. Dijo que intentará hablar con su hijo de nuevo, pero si Daniel insiste en el divorcio, Rubén estará de su lado. Se nos prohíbe categóricamente intervenir. Solo piensa, él me está prohibiendo algo, esto es incomprensible. ¿Y Lucía? También es buena, ¿no pudo simplemente quedarse callada? Vamos, nació un hijo fuera del matrimonio, no es gran cosa. Si Rebeca estuviera viva, Lucía nunca se habría enterado del niño.
Al darse cuenta de que la ira de su esposo se había trasladado a su hija, María se apresuró hacia la habitación de Lucía, mientras que Sergio se dirigió a su propio despacho. En ese momento, al padre no le quedaban fuerzas para enfrentarse a su hija, y decidió posponer una conversación seria para más adelante. «Que se divorcie de mí y tenga hasta 5 amantes que le den un equipo de fútbol», exclamó Lucía con indignación cuando su madre le contó sobre la conversación entre su padre y su esposo. María entendía que el resentimiento de Lucía hacia Daniel era más fuerte que el sentido común y le nublaba la visión, así que decidió darle tiempo a su hija para que se calmara un poco. Pero día tras día, Lucía se sumergía más profundamente en su dolor. Visitaba regularmente la tumba de su hijo, que no llegó a nacer pero ya estaba enterrado, y pasaba horas llorando en la almohada. Cuando Daniel llamó y anunció que finalmente había solicitado el divorcio, Sergio se enfureció de nuevo. Sus relaciones con Rubén se volvían cada vez más tensas. El hombre se puso del lado de su hijo y no impidió el divorcio. A Sergio no le quedó más remedio que resignarse a la situación. «Por favor, no te descargues en la hija, ya está pasando por un momento difícil», le rogaba María. Viendo el estado de Lucía, Sergio no se atrevió a armarle un escándalo. Seguía comunicándose con ella como antes e incluso intentaba aparentar que la apoyaba. Daniel recordaba a Rebeca todos los días, pero cada vez más se daba cuenta de que esos pensamientos eran nostálgicos. Un día, cuando el hombre llegó después del funeral para rendir homenaje a su memoria en el cementerio, se encontró con Ana, la madre de Rebeca. Ella estaba de pie junto a la tumba de su hija, llorando en silencio. «Buenos días», susurró Daniel, colocando un modesto ramo de flores en la tumba. «Perdona si te molesté, no sabía que estabas aquí, me iré ahora». «Espera, necesito decirte algo importante», respondió Ana. En los últimos años, la mujer casi no se comunicaba con su hija. A menudo surgían desacuerdos entre ellas, desacuerdos que no podían superar. Ana criaba a Rebeca sola y hacía todo lo posible para que su hija fuera feliz. Pero, aparentemente, en algún punto cometió un error. Ana estaba convencida de que si su familia hubiera sido completa, Rebeca nunca se habría involucrado con un hombre casado. La mujer miró a Daniel con ojos llenos de lágrimas y dijo: «Rebeca patológicamente no podía estar sola. Necesitaba a alguien cerca, aunque fuera cualquiera, para sentirse necesaria y deseada. Te eligió a ti, y en esto no se puede culpar a nadie». Cuando la madre se enteró de que su hija había estado saliendo durante varios años con un hombre casado, del cual tuvo un hijo, Ana quedó en estado de shock. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Cuando Rebeca se iba de casa, se proponía vivir de manera independiente, sin escuchar los sermones y las observaciones de su madre, ignorando su punto de vista. Pero resultó que Rebeca quedó completamente dependiente de alguien que no podía ofrecerle nada más que dinero. Para Ana, esto fue terrible de percibir. Daniel no pudo ocultarle a la mujer que David, recién llegado al mundo y sin deberle nada a nadie, no había hecho nada malo y era el hijo de su hija. El hombre le informó a Ana de esto incluso durante los preparativos para el funeral. «Tiene un nieto, puede relacionarse con él y participar en su vida si lo desea», dijo Daniel cuando habló por primera vez con la mujer. En ese momento, Ana no reaccionó a sus palabras, su dolor era demasiado grande. Desde entonces, no había disminuido, pero al reflexionar sobre la vida que le esperaba al pequeño David, Ana por primera vez en su vida se dio cuenta y sintió algo importante. No hay nada peor que crecer sin un padre, pero un niño nunca crecerá feliz sin su madre. Después de varios minutos de un sepulcral silencio entre ellos, la mujer dijo: «Escúchame, Daniel. Aunque no nos hubiéramos encontrado hoy, de todas formas te habría llamado y te habría citado para esta conversación, solo que más tarde. Ahora, el futuro de tu hijo, el hijo de Rebeca, mi nieto, está en tus manos. El niño necesita no solo a su padre, sino también a su madre. Piensa en esto,
no lo descartes de un golpe. Ana sabía que después de que Daniel le contara todo a Lucía, su esposa se fue de él, y él criaba a su hijo solo. Pero como abuela de ese niño, ella realmente deseaba que las cosas fueran diferentes. Pero ella misma renunció al niño, exclamó Daniel cuando entendió a qué se refería Ana. No soy culpable de nada, me separé de ella solo porque temo por mi hijo. ¿Cómo puedo confiar a mi chico a una mujer que no lo ama? ¿Crees que no tengo razón?, preguntó. No lo descartes de un golpe, repitió Ana, y sin despedirse de Daniel, se alejó del cementerio. Desde aquel día, el hombre no podía dejar de pensar en las palabras de la madre de Rebeca, pero él mismo no estaba listo para reconciliarse con Lucía. No sé qué pasa en su cabeza. Desde que se mudó con sus padres, ni una sola vez se ha molestado en llamarme. ¿Es eso una buena esposa?, reflexionaba para sí mismo el hombre. Daniel estaba seguro de que en cuanto Lucía supiera que él había presentado la solicitud de divorcio, se pondría en contacto con él para hablar. Y cuando eso no sucedió, él quedó muy sorprendido. Puedo manejarlo solo, después de todo, fui yo quien tomó esa decisión, y debo responsabilizarme por ella, se decía a sí mismo. Lucía, ya es suficiente quedarse sola entre estas cuatro paredes. Han pasado 3 meses desde el divorcio, y en todo este tiempo ni siquiera has ido al teatro. Ese día, María intentaba persuadir a su hija para que asistiera a uno de los eventos sociales más importantes, pero Lucía se negaba. Temía ver a Daniel allí con una nueva pareja y no poder soportarlo. María sospechaba que los sentimientos de su hija hacia su esposo no se habían enfriado, pero la indignación comenzaba a ceder. Sergio también dejó de enojarse. Como antes, él trabajaba con Rubén, y juntos llegaron a la conclusión de que los niños resolverían sus propias relaciones. «Mamá, no entiendes», exclamó Lucía, «no puedo ir allí». María miró a su hija con amabilidad y una débil sonrisa. «Lo entiendo perfectamente», respondió. «Puedes estar tranquila, Daniel sigue siendo libre, no tiene a nadie. Está criando a David y dedicando todo su tiempo a su hijo». Las palabras de su madre dejaron a Lucía en estado de shock. «Realmente es tan evidente que pienso en él y lo extraño», pasó por su mente. Y como si María hubiera vuelto a leer los pensamientos de su hija, respondió. «No puedes esconder nada de tu madre, así que deja de angustiarte y prepárate para el evento», le dijo antes de salir de la habitación. A Lucía le resultó insoportable obligarse a revisar todos los vestidos que estaban en la casa de sus padres, los cuales en su momento no se llevó consigo cuando se mudó con su esposo. Sin darse cuenta, se puso exactamente el vestido que llevaba la primera vez que salió en una cita con Daniel, y él no pasó por alto este detalle. «Te ves excelente», le dijo él, acercándose sigilosamente. «Ya pensé que no vendrías». Lucía se volvió y exclamó. «Me asustaste, no te acerques así la próxima vez». Daniel sonrió con culpabilidad. Resulta que extrañaba mucho a su ya ex esposa. Palabra tras palabra, la conversación entre ellos empezó a fluir, lo cual alegraba profundamente a Lucía en su interior, aunque temía expresar abiertamente sus sentimientos. Daniel compartió detalles de su vida y las dificultades de ser un padre soltero, pero no se atrevía a preguntar cómo Lucía estaba lidiando con su pena. Esa noche, de manera inadvertida para todos, abandonaron el restaurante y se fueron a dar un paseo, recordando cómo comenzó su vida juntos. Daniel se casó con Lucía no tanto por amor como por necesidad, pero durante los años que estuvieron juntos, llegó a apreciarla. Ella fue una buena y fiel esposa, pero Daniel se dio cuenta de esto solo cuando la echó y ella se fue. Lamentaba mucho su decisión y el hecho de que no estuvo allí cuando ella lo necesitaba. «¿Dónde están los niños?», se alarmó Sergio, quien no encontró ni a Lucía ni a Daniel en el salón del restaurante. «No les molestemos», respondió María, intuyendo hacia dónde se habían retirado. Después de la reconciliación, Daniel y Lucía legalizaron nuevamente su relación.
Juntos iban al cementerio a la tumba de su hijo, conversaban mucho y lloraban, lamentándose por muchas cosas. Lucía adoptó a David, y ahora ella y Daniel se esforzaban por hacer todo lo posible para que la familia fuera feliz. Desde entonces, Daniel nunca más miró a otras mujeres. Tenía a su esposa amada y a su hijo, y las intrigas ajenas quedaron atrás para siempre.